Un pescador común sacó una extraña esfera metálica del mar, pero cuando la abrió, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El amanecer se alzaba sobre la costa con un resplandor pálido, un sol cansado que parecía arrastrarse entre las nubes delgadas que flotaban como jirones de humo sobre el horizonte. El aire estaba impregnado de sal, humedad y ese olor metálico del hierro oxidado que se desprendía de los viejos muelles. A lo lejos, el murmullo del mar llegaba como una respiración constante, profunda, casi humana. Para Elias Moore, aquel sonido era lo más cercano a la compañía. Cada mañana despertaba con él, cada noche lo escuchaba antes de dormir, y con el paso de los años había aprendido a distinguir en sus notas la calma, el enojo y el lamento del océano. Elías era un hombre forjado por el mar. Su piel, curtida por el sol y el viento, tenía el color del cobre viejo. Los músculos de sus brazos, aunque envejecidos, conservaban la dureza de los días de trabajo. Había pasado más de 40 años en su pequeña embarcación de madera, pescando en las aguas que rodeaban la bahía, enfrentando tormentas, naufragios y pérdidas sin nombre. De joven había tenido una esposa que reía con el sonido de las olas y un hijo que solía correr por la arena con los pies descalzos, persiguiendo las gaviotas. Pero el tiempo, ese enemigo silencioso, se los había llevado a ambos. Primero a ella, víctima de una enfermedad que ni los médicos del puerto pudieron nombrar, y después a su hijo, que partió hacia el norte buscando una vida que nunca escribió de regreso. Desde entonces, Elias vivía solo, entre la costa, su casa de madera y su barco. Aquel día comenzó como tantos otros. El viejo reloj sobre la mesa marcaba las 5:30, aunque sus manecillas avanzaban con un ritmo torpe, casi errático. Elias se levantó despacio, se vistió con una camisa gruesa y unos pantalones manchados de sal y aceite, y salió al exterior. El aire estaba quieto, las gaviotas apenas se movían en el cielo, y el mar respiraba en silencio. Desde el porche podía ver el muelle desgastado donde su bote, el Helena, se balanceaba suavemente con la marea. Ese barco era su único tesoro, el último vestigio de un pasado que aún podía tocar. Mientras avanzaba hacia el muelle, el crujir de la madera bajo sus botas se mezclaba con el eco del mar. Preparó sus redes, revisó el motor, que tosió un par de veces antes de arrancar con un ronquido grave, y se sentó al timón. No necesitaba mapas. Conocía cada curva del fondo marino, cada corriente, cada roca oculta bajo la superficie. Las marcas estaban grabadas en su memoria como cicatrices. El sol se elevaba lentamente, tiñendo el agua con reflejos dorados, y Elías se dejó llevar hacia mar abierto, donde la soledad se volvía un refugio y una condena. El viaje fue tranquilo. El sonido del motor se mezclaba con el roce del agua contra el casco, y la brisa marina le acariciaba el rostro con una familiar ternura. A veces pensaba que el mar era como una mujer vieja, caprichosa e impredecible, que un día te ofrecía sus tesoros y al siguiente te reclamaba la vida. Pero él nunca la había temido. Le debía todo, su sustento, sus recuerdos, incluso su dolor. Cuando arrojó las redes, lo hizo con la precisión de quien repite un gesto sagrado. Las cuerdas se deslizaron entre sus manos callosas, el agua salpicó sus botas, y durante un instante sintió que el mundo se reducía a ese simple movimiento. Lanzar, esperar, recoger. Pasaron las horas. El sol subió alto y el calor comenzó a endurecerle la nuca. Las gaviotas desaparecieron y una calma extraña se extendió sobre la superficie del mar. Era ese tipo de quietud que a veces precede a los temporales o a los descubrimientos. Elias lo sintió, una vibración en el aire, un murmullo apenas perceptible bajo las olas. No le dio importancia al principio, pero algo en su instinto lo mantenía alerta. Cuando decidió revisar las redes, tiró de la cuerda con la fuerza acostumbrada, pero esta vez no se dio. La línea se tensó, rígida, como si hubiera quedado anclada al fondo del océano. Frunció el ceño, apretó los dientes y volvió a tirar. Nada. Se inclinó, ajustó el cabrestante manual y comenzó a girar la manivela con paciencia. El mecanismo gimió, la cuerda chirrió
y poco a poco empezó a subir. Lo que fuera que atrapó pesaba más que cualquier pez o ancla que hubiera sacado en su vida. La red emergió lentamente, arrastrando algo que brillaba bajo el agua. Al principio pensó que era un trozo de metal, quizá una parte de un barco hundido, pero a medida que el objeto se acercaba a la superficie, su forma redonda y perfecta comenzó a revelarse. Cuando finalmente salió del agua, Elías se quedó inmóvil. Lo que colgaba de la red era una esfera metálica, del tamaño de un barril grande, cubierta de algas y conchas. El sol la golpeó de lleno, arrancándole destellos que cegaban por momentos. El corazón de Elías se aceleró. Había escuchado historias de pescadores que habían encontrado minas antiguas, restos de la guerra que todavía dormían bajo el mar, esperando el roce de una red para estallar. Durante un segundo pensó en cortar la cuerda y dejar que el mar se la tragara de nuevo, pero algo lo detuvo. Se inclinó un poco más, examinando los detalles. No parecía tener las púas o detonadores que recordaba de las viejas fotografías. La superficie era lisa, con algunos remaches casi borrados por el tiempo. Aún así, la prudencia lo hizo retroceder. El sudor le corría por la frente, mezclado con el salitre. El viento había amainado, y la quietud alrededor se volvió opresiva. Miró el horizonte, buscando señales de tormenta, y vio una línea gris levantarse en la distancia. No tenía mucho tiempo. Podía dejarla ir. Bastaba con un corte limpio y todo volvería a la normalidad. Nadie sabría nunca lo que había visto. Pero mientras pensaba eso, una idea le cruzó la mente como un relámpago. ¿Y si no era una mina? ¿Y si era algo más? Había escuchado historias de cofres hundidos, de contenedores de guerra llenos de objetos valiosos. Algunos decían que los buques americanos solían arrojar materiales secretos al mar para evitar que cayeran en manos enemigas. Si esto era uno de esos objetos, podría valer una fortuna. La esperanza, tan débil en su vida, comenzó a arder como una chispa. Era absurdo, lo sabía, pero también inevitable. Llevaba demasiado tiempo sobreviviendo con poco, pescando apenas lo suficiente para pagar el combustible y la comida. Si aquello le daba una oportunidad, aunque fuera pequeña, no podía ignorarla. Decidido, reforzó la cuerda y empezó a subir la esfera. El esfuerzo le arrancó gemidos al barco, que se inclinaba peligrosamente hacia un lado, pero Elías no se detuvo. Tiró con todas sus fuerzas, jadeando, sintiendo que cada músculo de su cuerpo ardía. Finalmente, con un chirrido final, el objeto cayó sobre la cubierta, dejando un golpe seco que resonó en todo el barco. Elías se quedó mirando su hallazgo. El metal estaba cubierto de verdín y óxido, y al tocarlo sintió un frío intenso, antinatural. No era la temperatura del agua, era un frío que parecía salir de dentro, como si la esfera guardara en su interior la sombra del fondo marino. El viejo retrocedió un paso. El aire se había vuelto más pesado, y el cielo comenzaba a cubrirse de nubes. Las primeras ráfagas del viento le azotaron el rostro, trayendo consigo el sabor amargo de la tormenta. Se acercó de nuevo, tratando de distinguir alguna marca. Entre la herrumbre creyó ver una serie de letras, pero no logró leerlas. Golpeó ligeramente el metal con el mango del cuchillo. El sonido que devolvió fue hueco, profundo, casi vivo. Aquello no era una simple pieza de chatarra. Se sentó frente a ella, respirando con dificultad, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido al miedo verdadero. El cielo rugió a lo lejos. Las olas empezaron a golpear, con más fuerza contra el casco. Elías sabía que debía buscar refugio antes de que la tormenta lo atrapara en mar abierto. En su mente apareció el recuerdo de un lugar del que había oído hablar cuando era joven. Una isla olvidada al este, llamada Haven. Decían que antes de un huracán, los pescadores se refugiaban allí, pero que después del gran desastre nadie había vuelto. Era un lugar de ruinas y silencio, pero al menos ofrecía abrigo. Sin pensarlo más, encendió el motor y giró el timón hacia el este. El barco se movió con lentitud, pesado por la carga, mientras las primeras gotas comenzaban a caer. Elías amarró la esfera con cuerdas y la cubrió con una lona, aunque sabía que el mar la reclamaría si decidía hacerlo. Navegó durante horas, luchando contra el viento y las olas, guiado por su instinto más que por el compás. La lluvia azotaba la cubierta,
y el trueno se mezclaba con el rugido del motor. A través de los relámpagos alcanzó a ver, finalmente, la silueta del lugar. Un tramo de costa rocosa, una hilera de palmeras deformadas por el viento y la sombra de lo que parecía un muelle en ruinas. Haven. Redujo la velocidad y se acercó con cuidado, el corazón palpitándole en los oídos. El agua chocaba contra los pilotes rotos, levantando espuma. Logró atracar como pudo, atando las cuerdas con manos temblorosas. La lluvia comenzó a disminuir. Las nubes se dispersaban lentamente, dejando ver un cielo plomizo que apenas iluminaba el mundo. Elías se dejó caer sobre la cubierta, exhausto. A su lado la esfera brillaba bajo la luz gris, con gotas de agua resbalando por su superficie. Había llegado, pensó. Estaba a salvo por ahora. Pero mientras miraba el objeto, la sensación de inquietud no desaparecía. Parecía esperar, silenciosa, paciente, como si tuviera voluntad propia. El viejo pescador se encogió en su chaqueta y encendió la lámpara de queroseno. La llama parpadeó, proyectando sombras que se movían sobre el metal. El mar, tranquilo de nuevo, golpeaba suavemente el costado del barco, como un recordatorio de que todo lo que el hombre saca de sus profundidades tiene un precio. Elías observó la esfera por última vez esa noche. Había algo en ella que lo atraía y lo repelía a la vez. Una promesa y una amenaza. El viento cesó por completo. La isla permanecía inmóvil, cubierta por un velo de niebla. Elías apagó la lámpara y se recostó en la cubierta. El cansancio lo venció poco a poco, aunque su mente seguía despierta, flotando entre el sueño y la vigilia. Podía jurar que, justo antes de quedarse dormido, escuchó un sonido débil proveniente de la esfera, un leve gemido metálico, como un suspiro que el mar había olvidado. Cerró los ojos, sin saber si aquel ruido era real o una invención del cansancio. El barco se balanceaba suavemente contra el muelle, y el océano murmuraba su arrullo antiguo. Elías, envuelto en la oscuridad, no sabía todavía que aquella noche sería el principio del misterio más grande de su vida. Un misterio nacido del mar, un regalo que ningún hombre debía haber reclamado jamás. El amanecer llegó envuelto en un silencio espeso, y Elías despertó con la sensación de que el mundo había cambiado durante la noche. Por un momento no supo dónde estaba. La bruma lo envolvía todo, y el vaivén suave del barco contra el muelle parecía el balanceo de un sueño. Luego, el recuerdo regresó con un golpe seco. La tormenta, el viaje, la esfera metálica, la isla. Se incorporó despacio, los huesos protestando con un crujido leve, y miró alrededor. El mar se extendía tranquilo, gris como el acero, y la luz del sol apenas lograba filtrarse a través de la neblina. Sobre la cubierta, aún cubierta por la lona, la esfera seguía allí, inmóvil y ajena al paso del tiempo. Durante unos segundos, Elías la observó sin moverse. El aire olía a sal y madera húmeda, pero también a algo más, algo agrio, metálico. Era como si la presencia de aquel objeto hubiera alterado incluso el aliento del mar. Se acercó, retiró parte de la lona y examinó el metal. Las gotas de agua resbalaban lentamente por la superficie, dejando surcos limpios entre la herrumbre. Allí, bajo una capa de algas secas, volvió a distinguir las letras grabadas. USN 1944. Lo leyó en voz baja, como si pronunciarlas en voz alta pudiera despertar algo dormido. Estados Unidos. Guerra. 1944. Ese año resonaba en su mente con un eco antiguo, de historias que los viejos del puerto contaban sobre convoyes hundidos y barcos desaparecidos en la niebla. Elías no era un hombre instruido, pero comprendía el peso de las fechas. Aquello que había sacado del mar había estado allí por más de 80 años, enterrado en el silencio de las profundidades. Se preguntó qué manos lo habían construido, qué misión lo había hecho caer al océano, y cuántos hombres habrían muerto cuando se perdió. Una parte de él sintió respeto, casi reverencia. Otra, más práctica, pensó en su valor. Un objeto militar de esa época podía interesar a coleccionistas, museos, incluso al gobierno. Tal vez por primera vez en su vida, la suerte lo había elegido. Pero la suerte, lo sabía bien, siempre venía con precio. Miró el horizonte.
El cielo seguía cubierto de una bruma inquieta, y el mar, aunque tranquilo, parecía contener algo que esperaba. Necesitaba llevar la esfera a tierra firme, examinarla mejor, buscar algún refugio antes de que el tiempo cambiara otra vez. Desde el barco, alcanzaba a ver lo que quedaba del antiguo muelle. Un esqueleto de madera comido por el salitre y la descomposición, sostenido por pilares torcidos que se hundían en la arena. Más allá, entre la vegetación que comenzaba a devorar las construcciones, se adivinaban los restos de un poblado pesquero. Ató una cuerda gruesa al anillo del objeto y comenzó a arrastrarlo hacia la orilla. El metal raspaba la cubierta con un sonido sordo que le erizaba la piel. La esfera pesaba más de lo que aparentaba. Cada metro ganado le costaba un esfuerzo doloroso. Cuando por fin logró bajarla por la rampa improvisada hasta la arena, se detuvo a recuperar el aliento. El mar le lamía los tobillos con olas suaves, y el sol, todavía débil, apenas calentaba el aire. Respiró profundamente y miró a su alrededor. Haven, así se llamaba ese trozo olvidado de tierra. Recordaba que, de niño, había oído a los hombres del puerto hablar de ella. Decían que antes del gran huracán, el lugar había sido un pequeño refugio de pescadores, con una iglesia de madera, un almacén y varias chozas a lo largo de la costa. Después de la catástrofe, nadie volvió. Algunos afirmaban que las corrientes habían cambiado, que el mar se tragaba los barcos que se acercaban demasiado. Otros, más supersticiosos, decían que la isla estaba maldita, que los muertos del huracán seguían caminando entre los árboles. Elías nunca había creído en esas historias, pero ahora, al poner pie en esa arena silenciosa, algo en su pecho se encogió. Avanzó lentamente, observando cada detalle. Los restos del pueblo estaban diseminados como huesos blanqueados. Una silla volteada, una puerta colgando de un marco, trozos de cerámica medio enterrados. Las paredes ennegrecidas por la humedad estaban cubiertas de enredaderas. El aire estaba tan quieto que cada crujido bajo sus botas sonaba como un disparo. Solo se oía el lamento de una gaviota solitaria y el rumor del mar detrás. A lo lejos divisó una estructura que aún se mantenía en pie. Un viejo cobertizo junto a la orilla, con una parte del techo hundida y la madera desgastada por los años. Era lo suficientemente grande como para resguardar la esfera del viento y la lluvia. Decidió llevarla allí. El trayecto fue arduo. Utilizó tablas y troncos como rodillos para mover el objeto, empujándolo centímetro a centímetro. El metal se resistía, como si la isla misma tratara de impedirle llevarlo más allá de la playa. Cada vez que el objeto rodaba y golpeaba el suelo, el sonido resonaba en los árboles como un eco profundo, y los pájaros salían volando en bandadas. Finalmente, cuando el sol se elevó hasta el punto más alto del cielo, Elías logró meter la esfera en el interior del cobertizo. El lugar olía a madera podrida, algas secas y óxido. Dentro había herramientas oxidadas, martillos, llaves inglesas, un banco de trabajo cubierto de polvo y telarañas. A pesar del deterioro, era un refugio. Dejó el objeto en el centro, limpió un espacio a su alrededor y se sentó a descansar. La luz se filtraba por los agujeros del techo en haces finos, iluminando el polvo suspendido en el aire. El mar rugía a lo lejos, recordándole que seguía cerca. Durante un largo rato no hizo nada. Solo observó. La esfera parecía más grande bajo la penumbra. El brillo del metal, irregular por la corrosión, adquiría tonos verdes y dorados. Elías pasó los dedos por una de las líneas grabadas en su superficie. No sentía ningún relieve, solo la textura áspera del óxido. Sin embargo, a medida que la tocaba, le pareció notar una vibración sutil, casi imperceptible, como si el objeto respondiera a su contacto. Retiró la mano de inmediato. Se dijo que era su imaginación, fruto del cansancio, pero no logró apartar la inquietud. Salió del cobertizo y caminó por la costa. El viento había vuelto a soplar, trayendo consigo un olor distinto, el de la vegetación podrida y la sal seca. El paisaje, desolado pero hermoso, parecía congelado en el tiempo. Entre los restos de las casas encontró una vieja señal caída, con letras apenas legibles. Haven Harbor. Se agachó y la limpió con la manga. Pensó en cuántas vidas habría albergado ese pequeño pueblo antes de desaparecer bajo la furia del mar. Familias enteras, pescadores, niños corriendo entre las redes. Todo eso reducido a ruinas y silencio.
Regresó al cobertizo cuando el sol comenzaba a descender. Encendió una linterna de queroseno que había encontrado entre las herramientas y colocó la llama cerca de la esfera. La luz amarillenta hizo que el metal pareciera moverse, respirando lentamente. Elías se sentó frente a ella, comió un trozo de pescado seco y bebió un poco de agua. En su mente, la curiosidad empezaba a mezclarse con el temor. Quería saber qué guardaba dentro, pero también sentía que abrirlo sería como romper un juramento con el mar. El crepúsculo envolvía la isla. Las sombras de los árboles se alargaban, y las primeras estrellas asomaban entre las nubes dispersas. Elías se levantó, cubrió nuevamente la esfera con una lona y aseguró la entrada del cobertizo con una cuerda. Luego caminó hasta la playa y se sentó sobre una roca, mirando el horizonte. El mar reflejaba la luz moribunda del cielo, y por un momento todo pareció en calma. Sin embargo, bajo esa calma, Elías podía sentir algo latente. No sabía si era el presentimiento de un peligro o la certeza de que lo que había hallado cambiaría su vida. Cuando la oscuridad cayó por completo, volvió a su bote. Encendió su lámpara, anotó mentalmente los detalles del día y se recostó en la cubierta. Desde allí podía ver la silueta del cobertizo contra el resplandor de la luna. Pensó en su esposa, en su hijo, en los años perdidos. ¿Qué dirían si lo vieran ahora, durmiendo junto a un trozo de historia olvidada? Quizás lo llamarían loco, pero él sabía que había algo más en juego. No podía dejarlo allí sin saber. El viento cambió de dirección durante la noche, trayendo consigo el olor del mar abierto. Elías dormía, aunque su sueño era ligero. En algún momento, creyó escuchar un sonido dentro del cobertizo, un leve golpe, un crujido de metal contra madera. Abrió los ojos, tenso, pero el silencio volvió enseguida. Solo el canto lejano de un ave y el rumor del mar lo acompañaban. Volvió a cerrar los ojos, convencido de que su mente le jugaba una mala pasada. Sin embargo, incluso dormido, su cuerpo permaneció alerta, como si el instinto de pescador le advirtiera que algo, en aquella isla abandonada, aún no había despertado del todo. Cuando el primer rayo de sol cruzó la línea del horizonte, Elías se levantó. El aire estaba más frío, el cielo despejado y limpio. Caminó hacia el cobertizo con el corazón latiendo rápido. Nada había cambiado. La lona seguía en su lugar, la esfera inmóvil, y sin embargo, al acercarse, notó un detalle nuevo. Pequeñas marcas en la arena, como surcos, que salían desde el umbral y se perdían hacia el mar. Se inclinó, las tocó con los dedos. Eran finas, demasiado regulares para ser huellas humanas, demasiado precisas para ser obra del viento. Se enderezó despacio y miró hacia el océano. La bruma matutina lo cubría todo, y el agua se extendía tranquila hasta el infinito. No había movimiento, ni sonido, solo ese silencio expectante. Elías respiró hondo. Sabía que el siguiente paso era inevitable. Había traído aquella cosa del fondo del mar. Ahora el mar parecía reclamarla, o tal vez invitarlo a descubrir su secreto. Volvió al cobertizo, quitó la lona y pasó la mano por el metal una vez más. Esta vez no sintió frío, sino un leve calor, casi imperceptible, como si el objeto tuviera pulso. Se apartó bruscamente. Miró el cielo y luego el horizonte. La isla permanecía muda, indiferente, pero el aire vibraba con algo que no podía explicar. Supo, con una certeza tan clara como el reflejo del sol en el agua, que no podría seguir ignorando el llamado. Mañana decidió, lo abriría. No había vuelta atrás. El día transcurrió lento, entre la rutina y la espera. Elías revisó su bote, aseguró las redes, caminó por la playa y trató de distraerse, pero cada pensamiento terminaba regresando al mismo punto. La esfera, su peso, su misterio, las letras grabadas. Por la tarde, cuando el sol comenzó a hundirse en el mar, se sentó frente al cobertizo, mirando cómo la luz anaranjada bañaba el metal. Se preguntó si, tal vez, lo que había dentro no era un tesoro ni un artefacto peligroso, sino una historia, un mensaje del pasado que había estado esperando ser escuchado. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno unas pocas palabras. Mañana sabré. Luego se tumbó en la arena, mirando las estrellas que parpadeaban sobre el cielo despejado.
El mar respiraba a su lado con un ritmo lento, eterno. La esfera en la oscuridad del cobertizo permanecía inmóvil, pero el aire alrededor de ella parecía latir con una vida propia, como si el corazón del océano palpitara dentro de su carcasa de hierro. Elías cerró los ojos y dejó que el sueño lo arrastrara una vez más, sin saber que al amanecer, cuando extendiera su mano sobre el metal, cruzaría una frontera invisible entre la curiosidad y el destino. El sol emergió lentamente desde el horizonte, y su luz dorada se filtró a través de la niebla que aún envolvía la isla Haven. La arena, húmeda por el rocío, brillaba tenuemente, y el mar respiraba con la calma de una criatura adormecida. Elias Moore despertó antes de que el calor del día lo alcanzara. Dormía ligero, con la cabeza apoyada sobre su chaqueta, y al abrir los ojos, lo primero que vio fue el cobertizo donde guardaba la esfera. Durante unos segundos permaneció inmóvil, escuchando el sonido distante de las olas, tratando de convencerse de que el mundo seguía igual. Pero en el fondo sabía que no. Desde que había sacado aquella cosa del mar, nada parecía igual. Ni el aire, ni la luz, ni su propio pensamiento. Se levantó despacio, el cuerpo pesado por el cansancio y por algo más, una especie de expectación que le oprimía el pecho. Caminó hacia la orilla, lavó su rostro con el agua fría del mar y observó su reflejo distorsionado entre las ondas. Su barba, blanca y descuidada, contrastaba con los ojos hundidos y alertas. «Hoy sabré», murmuró para sí mismo, recordando las palabras escritas en su cuaderno la noche anterior. Aquella promesa lo acompañó mientras regresaba al cobertizo. Empujó la puerta que chirrió con un gemido de madera vieja. El interior seguía en penumbra. La luz del amanecer entraba en delgados haces que cortaban el polvo suspendido en el aire. La esfera reposaba en el centro, cubierta parcialmente por la lona. Elías se acercó y la descubrió por completo. El metal que el día anterior le había parecido frío y muerto, ahora mostraba un brillo extraño, como si absorbiera la luz y la devolviera en un resplandor suave. Pasó la mano por su superficie y sintió el calor. No era su imaginación. Aquella cosa, que había dormido en las profundidades durante casi un siglo, tenía temperatura propia. El viejo respiró hondo. La curiosidad le ganaba al miedo. Había traído herramientas del barco: un martillo, un cincel, una barra de hierro y una linterna de queroseno. Las colocó a un lado sobre una caja de madera y se sentó un momento frente al objeto. Lo observó como quien estudia a un enemigo o a un dios. Las letras grabadas seguían allí, más claras ahora que la superficie estaba limpia. USN 1944. Debajo, un número apenas visible. 12R. Se preguntó qué significarían. Tal vez una unidad de reconocimiento, un proyecto secreto, algo enterrado por la historia. No podía posponerlo más. Colocó la linterna a un costado y levantó el martillo. Cada golpe hacía temblar el aire dentro del cobertizo. El sonido era profundo, hueco, metálico, como si la esfera respondiera a su manera. El primer intento no dejó más que una abolladura. En el segundo, la vibración recorrió el suelo y las paredes. Elías sintió que algo vivo se estremecía dentro. Dudó. Se secó el sudor de la frente y miró hacia la puerta, donde una franja de luz del sol empezaba a dibujarse. El miedo le susurraba que detuviera aquello, pero la necesidad de saber era más fuerte. Golpeó otra vez, con todas sus fuerzas. Un sonido seco, un chasquido, y luego un leve siseo. Se quedó inmóvil. De la rendija que había abierto comenzó a escapar un hilo de aire, fino pero constante, que olía a aceite rancio y metal oxidado. El ruido era casi un suspiro, una exhalación vieja de 80 años. Elías retrocedió un paso, con el corazón latiendo con fuerza. Esperó unos segundos, preparado para un estallido, pero nada ocurrió. Solo el sonido leve del aire escapando y el eco lejano del mar. Se acercó otra vez, con cautela. Introdujo el cincel en la grieta y lo empujó con la barra de hierro. La tapa cedió poco a poco, chirriando con un lamento agudo. Cuando finalmente se separó, un golpe de aire frío lo alcanzó en el rostro. No era el olor de la muerte, sino algo distinto. El aroma antiguo de la maquinaria encerrada, del metal que no ha tocado el oxígeno en décadas. Elías levantó la linterna y miró dentro. Lo que vio lo dejó sin palabras. El interior estaba dividido en compartimientos,
como una especie de cápsula o contenedor de almacenamiento. Había cajas pequeñas selladas con cierres de bronce, papeles amarillentos dentro de tubos de vidrio, una brújula y un cuaderno cubierto de moho. En el centro, protegido por una estructura metálica, descansaba un cilindro más pequeño, del tamaño de un brazo, envuelto en tela encerada. Todo parecía cuidadosamente ordenado, como si alguien hubiera querido que aquello sobreviviera al tiempo. Elías extendió una mano temblorosa y tocó el borde del compartimiento. La superficie interna no tenía óxido, solo una capa fina de grasa protectora. Aquello había sido sellado para resistir. Retiró el cilindro con cuidado y lo depositó sobre el suelo. Luego tomó el cuaderno. Las hojas estaban húmedas, pero aún se podían distinguir las letras. No entendía gran parte del texto, escrito con trazos rápidos y en inglés técnico, pero alcanzó a leer fragmentos. Unidad de Reconocimiento 12, Pacífico, 1944. Contenedor de transmisión, material clasificado. La palabra clasificado le hizo sentir un escalofrío. Cerró el cuaderno y lo apoyó a un lado. Volvió la vista al interior de la esfera. Había cables, tubos, pequeños componentes que recordaban a los equipos de radio antiguos. Comprendió entonces que no era un arma, sino una especie de cápsula de comunicaciones, tal vez lanzada al mar para preservar información durante la guerra. Se quedó observando largo rato el interior, imaginando a los hombres que la habían construido, a los ingenieros y marineros que la arrojaron al océano, sin saber si algún día alguien la encontraría. El silencio dentro del cobertizo se volvió profundo, reverente. Elías sintió una conexión que no podía explicar, como si el mar, a través de él, hubiera devuelto una historia que el tiempo quiso borrar. Colocó la tapa a un lado y se sentó frente al hallazgo. Afuera el viento comenzaba a levantarse, moviendo las hojas secas. En la distancia, una bandada de aves cruzó el cielo gris. Pasó el resto del día examinando el contenido. Abrió una de las cajas más pequeñas y encontró rollos de película fotográfica, cuidadosamente protegidos en fundas metálicas. Otra contenía instrumentos de medición y una brújula que aún giraba con precisión al moverla. En una esquina del contenedor, un pequeño compartimiento sellado con tornillos llamó su atención. Lo abrió con el cuchillo y halló una insignia naval y una placa con un nombre grabado: Lieutenant William Carter. El metal aún brillaba bajo la luz de la linterna. Elías repitió el nombre en voz baja, como si pronunciándolo pudiera devolverle vida a aquel hombre. El descubrimiento lo abrumó. Había esperado algo valioso en el sentido material, pero lo que había encontrado era distinto. Era la memoria, un fragmento intacto de una época perdida, algo que había resistido la oscuridad y el olvido del mar. Lo comprendió mientras pasaba las páginas húmedas del cuaderno. No era dueño de aquello, solo un testigo, el último eslabón de una cadena que venía desde el pasado. El sol se puso lentamente, tiñendo la isla de tonos cobrizos. Elías salió del cobertizo, estiró las piernas y miró hacia el mar. Sentía una paz extraña, como si hubiera cumplido con una tarea que no sabía que tenía. Sin embargo, mientras el viento soplaba desde el sur, una inquietud volvió a apoderarse de él. ¿Qué haría ahora con lo que había encontrado? ¿Podría simplemente marcharse y dejar todo atrás? El sentido práctico le decía que debía entregar el hallazgo a las autoridades. Pero una voz interior, más fuerte, le susurraba que aquello debía permanecer oculto, que no todo lo que el mar devuelve está destinado a ser revelado. Regresó al cobertizo al caer la noche. Encendió nuevamente la linterna y observó la esfera abierta. Su interior parecía absorber la luz. Se sentó en el suelo y abrió el cuaderno una vez más. En las últimas páginas encontró algo que lo hizo contener la respiración. Un mapa trazado a mano, con coordenadas y una nota escrita al margen. Transmisión fallida. Último intento antes del hundimiento. El trazo era tembloroso, como hecho en condiciones extremas. Elías se reclinó, apoyando la espalda contra la pared. Las sombras bailaban sobre las paredes del cobertizo, y el sonido del mar se colaba por las rendijas. Sentía que había descifrado solo una parte del misterio, y que la otra seguía oculta en la profundidad del océano. Cerró los ojos unos segundos. Las imágenes se mezclaron en su mente. El rostro de un joven marinero escribiendo con las manos temblorosas. El rugido de las olas golpeando el casco de un barco.
una orden gritada entre el caos y luego el silencio eterno del agua. La linterna parpadeó. Elías la ajustó, pero en ese momento escuchó un sonido leve, un clic metálico que venía de la esfera. Se incorporó de golpe, el corazón acelerado. La miró. Nada se movía. Sin embargo, el sonido se repitió, esta vez más claro. Provenía del interior del compartimiento que había abierto. Se acercó lentamente, colocó la mano sobre el borde y sintió una vibración casi imperceptible, un pulso, como si algo dentro aún estuviera vivo. Apartó la mano y retrocedió un paso. El viejo pescador respiró hondo, tratando de calmar el pánico. Se convenció de que era una reacción natural del metal al cambio de temperatura. Cerró la tapa y la aseguró con las cuerdas. La linterna seguía temblando, proyectando sombras inestables. Afuera, el viento aumentaba su fuerza, y el rumor del mar se volvía más grave, más profundo. Elías comprendió que había despertado algo que no entendía, y aunque la lógica le decía que nada sobrenatural podía salir de un trozo de hierro, el instinto le advertía lo contrario. Esa noche durmió poco. Desde su barco podía ver la silueta del cobertizo iluminada por la luna. Cada tanto, creía percibir destellos que salían de las rendijas, como si el metal reflejara una luz interior. Apretó el abrigo contra su pecho y trató de no pensar. Pero el pensamiento, una vez nacido, ya no se puede enterrar. El mar murmuraba una melodía antigua, y en ella Elías creyó escuchar un mensaje, una voz lejana que decía su nombre. Cuando finalmente el sueño lo venció, soñó con un océano negro, infinito, donde flotaban miles de esferas idénticas, todas girando lentamente, esperando ser halladas. Y entre ellas, un barco que se hundía con las luces encendidas, como una constelación que desaparece bajo las aguas. Se despertó sudando, jadeando, y supo que el misterio apenas comenzaba. Porque lo que había dentro de aquella esfera, pensó, no pertenecía al pasado. Aún estaba vivo. El amanecer llegó con un cielo pálido y un aire inquieto que parecía presagiar algo inminente. Elias Moore apenas había dormido. Su cuerpo dolía por la tensión de la noche anterior, y en su mente las imágenes del sueño, las esferas brillando bajo el agua, el barco hundiéndose, seguían mezclándose con la realidad. Se levantó cuando la primera luz se filtró entre las nubes y salió del barco. La brisa matinal traía el olor del salitre y el eco distante del oleaje rompiendo contra las rocas. Desde la cubierta podía ver el cobertizo al final del muelle, todavía intacto, con la puerta entreabierta. Por un instante pensó en acercarse, pero algo en el ambiente lo detuvo. El mar estaba demasiado quieto. Ni una gaviota sobrevolaba el cielo, y la superficie del agua parecía un espejo inmóvil. Se frotó las manos, tratando de espantar el escalofrío que le subía por la espalda, y se dispuso a preparar un poco de café con su vieja hornilla. El silencio era tan profundo que el sonido del gas encendiéndose le pareció una explosión. Mientras esperaba que el agua hirviera, no pudo evitar mirar de nuevo hacia el cobertizo. Le parecía imposible que dentro de ese lugar, en una isla olvidada por el tiempo, reposara un secreto nacido de una guerra que el mundo ya había enterrado. Sin embargo, ahí estaba, esperándolo. Antes de poder decidir si se atrevería a examinar nuevamente el contenido de la esfera, un sonido distinto lo hizo levantar la cabeza. Era un rumor grave, distante, como el de un motor surcando el agua. Se irguió, entornando los ojos hacia el horizonte. Entre la neblina, una sombra se movía, creciendo lentamente. Al principio pensó que era un barco pesquero, pero pronto distinguió una silueta más sólida, de líneas rectas, sin redes ni mástiles. Un navío gris, de tamaño mediano, avanzaba en dirección a la isla. Su instinto se tensó. No había visto embarcaciones por esa zona en años. Nadie tenía motivos para acercarse a Haven. Apagó la hornilla y se quedó observando. La nave redujo velocidad al aproximarse al muelle, maniobrando con precisión. Elías sintió cómo su corazón comenzaba a golpearle el pecho con fuerza. En cubierta alcanzó a distinguir figuras humanas, hombres vestidos con uniformes oscuros. No llevaban insignias visibles, pero se movían con la disciplina inconfundible de los militares. Retrocedió unos pasos, sin saber si esconderse o enfrentarlos. El barco atracó sin dificultad,
y de su interior descendieron 4 hombres. Uno de ellos, más alto y de porte imponente, parecía ser el líder. Caminaban con paso firme, sus botas resonando sobre las tablas del muelle. Cuando el primero levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Elías. ¿Eres Elías Moore?, preguntó el hombre sin preámbulos, con un tono que no admitía dudas. Elías no respondió de inmediato. No entendía cómo sabían su nombre, ni qué buscaban en aquella isla. ¿Quién pregunta?, dijo finalmente, intentando sonar firme, aunque su voz tembló. El hombre se presentó con una cortesía mecánica. «Capitán Grant, estamos aquí por un asunto de seguridad nacional». Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Seguridad nacional. Supo de inmediato a qué se referían. Sus ojos se movieron instintivamente hacia el cobertizo, y ese pequeño gesto fue suficiente para que Grant lo notara. Sin necesidad de decir nada, los otros hombres siguieron su mirada. «Queremos ver el objeto», dijo el capitán. No era una solicitud. Elías apretó los puños. Todo su cuerpo se rebelaba ante la idea de entregar lo que había encontrado. Había pasado días solo en el mar, luchando contra la tormenta, arrastrando aquella esfera a tierra. No permitiría que unos desconocidos en uniforme se la arrebataran. Pero al mismo tiempo sabía que oponerse sería inútil. Había algo en la postura de esos hombres, en su serenidad, que le decía que estaban acostumbrados a obtener lo que querían. «No sé de qué me habla», murmuró. Grant sonrió sin humor. «Claro que lo sabes. Encontraste algo en el fondo, un artefacto militar. Lo trajiste aquí y lo abriste. Queremos verlo». El tono era cortés, pero la amenaza estaba implícita. Elías sintió la sangre hervirle. «Eso lo encontré en el mar. No pertenece a nadie. Pertenece al gobierno de los Estados Unidos», replicó Grant, dando un paso adelante. «Y por extensión, pertenece a nosotros». El viejo pescador sintió una mezcla de furia y miedo. Su instinto lo llevó a colocarse frente a la puerta del cobertizo. «No tienen derecho», dijo con voz ronca. Grant lo observó con una expresión de cansancio. Luego hizo un leve gesto a uno de los hombres. Este se adelantó, empujando a Elías con suavidad, aunque con una fuerza que no dejaba dudas sobre su autoridad. Elías retrocedió un par de pasos. Antes de que pudiera reaccionar, los otros ya habían entrado al cobertizo. El sonido de las botas sobre la madera resonó como un tambor de sentencia. Elías lo siguió, impotente. Vio como uno de ellos retiraba la lona y descubría la esfera, abierta, con las cajas y el cuaderno que él había examinado el día anterior. Grant se inclinó sobre el objeto, recorriendo con la mano el borde del metal. «Así que es verdad», murmuró, más para sí que para los demás. No lo creía posible. Uno de sus subordinados abrió una de las cajas y sacó los rollos de película. Los examinó a contraluz y asintió. Todavía intactos. Grant lo observó todo en silencio durante unos segundos. Luego se volvió hacia Elías. «Gracias por tu colaboración. A partir de ahora, esto queda bajo custodia oficial». El viejo sintió que la rabia le subía al rostro. «¿Custodia oficial? Eso lo encontré yo». «Y lo agradecemos», dijo Grant con calma. «Pero este material es confidencial. Peligroso incluso. No debiste abrirlo». «No era peligroso», protestó Elías. «Era un pedazo de historia. Fotografías, documentos. Eso no le hace daño a nadie». Grant lo miró largo rato, con expresión impenetrable. «No todo lo que proviene del pasado debe ser revelado», dijo por fin. «Algunas cosas se hundieron por una razón». Elías lo miró sin comprender. «¿Qué quiere decir con eso?». Pero el hombre no respondió. Ordenó a sus subordinados que comenzaran a empacar los objetos. Sacaron cajas de transporte, herramientas, correas. En pocos minutos, la esfera y su contenido estaban asegurados. El cobertizo se llenó de movimiento, de voces cortas y comandos precisos. Elías intentó acercarse, pero uno de los hombres lo detuvo con un simple gesto. «Por favor, manténgase atrás», dijo, con un tono más firme que respetuoso. El viejo sintió como todo dentro de él se quebraba. Había soñado que ese hallazgo cambiaría su destino, que lo sacaría de la miseria, que lo haría, aunque fuera por un instante, parte de algo más grande. Pero ahora veía cómo su descubrimiento se le escapaba de las manos, absorbido por el mismo silencio del que había emergido. Grant se acercó una vez más. «Si me permite un consejo, señor Moore», dijo con voz baja, «olvídese de lo que vio. No lo comente con nadie.
ni con la prensa ni con las autoridades locales. Sería inconveniente. ¿Inconveniente para quién?, preguntó Elías con amargura. Grant sostuvo su mirada, sin pestañear. Para usted. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, el capitán se dio media vuelta y salió del cobertizo. Los otros hombres lo siguieron, cargando la esfera y las cajas con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Elías los observó alejarse hacia el barco. El motor rugió y en cuestión de minutos, la embarcación se perdió en la niebla, dejando tras de sí solo el olor del combustible y el eco del agua agitada. El silencio volvió a la isla, pero era un silencio distinto, más pesado, como si el aire mismo se hubiera vaciado. Elías permaneció de pie frente al cobertizo vacío, mirando el suelo donde había estado la esfera. En la arena quedaba una marca circular, un hueco que la humedad comenzaba a borrar. Todo parecía un sueño. Se dejó caer sobre una caja, con la cabeza entre las manos. Sentía un dolor sordo en el pecho, una mezcla de tristeza y vergüenza. Lo habían tratado como a un intruso en su propia historia. Había querido devolver al mundo un pedazo de su memoria, y el mundo lo había rechazado. Pasaron minutos, tal vez horas. El sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de rojo. Fue entonces cuando algo brilló en el suelo, junto al banco donde solía dejar sus herramientas. Se agachó. Era un pequeño cilindro metálico, del tamaño de un dedo, cubierto de polvo y arena. Lo recogió con cuidado. Tenía el mismo tono que la esfera, el mismo tipo de metal, y en uno de sus extremos distinguió un grabado. R12A. Lo sostuvo en la palma de la mano, sintiendo su peso. Sabía, sin entender cómo, que pertenecía al interior del contenedor, y que los hombres en uniforme no lo habían visto. Una parte del secreto había quedado con él. Lo guardó en el bolsillo como si fuera un tesoro. La noche cayó por completo. Elías regresó a su barco, encendió su lámpara y se quedó mirando la oscuridad. El mar parecía ajeno, indiferente a su derrota. Pero en su interior, bajo la tristeza, se encendía una chispa, la certeza de que aún no todo estaba perdido. Lo que había visto, lo que había tocado, no podía borrarse tan fácilmente. Apretó el cilindro dentro del bolsillo y miró hacia el horizonte. La bruma ocultaba el rumbo del barco militar, pero en su mente podía ver su estela alejándose. No sabía qué harían con el contenido de la esfera, ni por qué tanto interés. Pero intuía que lo que habían llamado seguridad nacional no era más que un nombre elegante para el miedo. El viento sopló, trayendo consigo el murmullo del océano. Elías respiró profundamente. Aún no sabía qué guardaba aquel cilindro, ni por qué el mar se lo había dejado a él, pero comprendía una cosa con claridad. Ese pequeño fragmento era su respuesta, su única prueba de que la verdad seguía viva. La lámpara parpadeó. En la penumbra, los pensamientos de Elías se mezclaron con el rumor del mar. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro inexpresivo del capitán Grant, la esfera siendo cargada, la sombra del barco alejándose. Pero junto a esas imágenes, una idea comenzó a tomar forma, persistente y luminosa. El mar no devuelve nada por casualidad. Todo lo que saca de sus profundidades lo hace por una razón. Y él, Elías Moore, debía descubrir cuál era. El amanecer trajo un cielo descolorido, una claridad sin alegría que apenas se filtraba entre las nubes bajas. El viento soplaba desde el norte, arrastrando el olor del mar y del hierro oxidado. Elías Moore despertó en la cubierta de su barco, cubierto con una manta húmeda. La noche anterior había sido larga y silenciosa, llena de pensamientos que no encontraba cómo ordenar. El eco del motor del navío militar aún parecía vibrar en la distancia, como si el sonido se hubiera quedado atrapado en la niebla. Abrió los ojos lentamente, con la sensación de haber envejecido años en unas pocas horas. Todo lo que había descubierto, todo lo que había tocado con sus manos, ahora estaba en manos de otros, de hombres que hablaban de seguridad nacional y secretos que debían seguir enterrados. Encendió su hornilla y preparó un café amargo, mirando el horizonte. El mar en calma tenía ese color plomizo que precede a los días de tormenta. Cada trago le sabía a sal y resignación. Pensó en Grant, en los hombres uniformados que se habían llevado la esfera sin una sola muestra de humanidad.
No había odio en su recuerdo, solo una desconfianza que iba más allá de ellos. Había visto en sus ojos la certeza de quienes creen custodiar algo más grande que las personas. No defendían la verdad, defendían el silencio. El día avanzó con lentitud. Elías caminó por la playa vacía, buscando huellas, algún rastro de lo que había ocurrido. Pero el mar, en su eterna fidelidad, había borrado todo. Ni marcas en la arena, ni cajas olvidadas, ni huellas de botas. Solo el rumor de las olas y el graznido de una gaviota perdida. En el cobertizo, el hueco donde antes reposaba la esfera, parecía más grande, más profundo. La madera del suelo todavía conservaba el contorno circular del metal, como una cicatriz reciente. Elías se agachó y pasó la mano por encima. Sentía que el objeto aún estaba allí, de alguna manera, como si su peso invisible siguiera hundiéndose en la memoria del lugar. Regresó al barco con paso lento. El cilindro metálico que había encontrado la tarde anterior seguía en su bolsillo, y cada vez que lo tocaba, un cosquilleo le recorría el brazo. Sabía que debía abrirlo, pero el miedo lo retenía. Había visto demasiado para confiar en la suerte. Sin embargo, también sabía que aquel pequeño fragmento era lo único que quedaba de su hallazgo, su única prueba de que todo lo vivido no había sido una ilusión. Pasó gran parte del día observando el cilindro a la luz del sol. No tenía cerraduras visibles, solo una pequeña hendidura en uno de los extremos, como si hubiera sido sellado con precisión quirúrgica. El metal era pesado, denso, sin rastro de corrosión. No parecía algo hecho para resistir el mar durante décadas, sino algo diseñado para sobrevivir al tiempo mismo. Al caer la tarde se decidió. Tomó su cuchillo más afilado y comenzó a raspar la superficie alrededor del sello. El metal cedió con dificultad, pero al final escuchó un chasquido suave, como un suspiro liberado. Dentro había un tubo de vidrio sellado, y en su interior, cuidadosamente enrollada, una tira de película fotográfica. Elías la extrajo con manos temblorosas y la sostuvo contra la luz. No podía distinguir mucho a simple vista, solo siluetas, manchas, sombras. Sin pensarlo, encendió el motor del barco y se dirigió hacia la costa más cercana. Había un pequeño pueblo a unas horas de navegación, un lugar donde recordaba que aún funcionaba un estudio fotográfico de los de antes. El viaje fue largo y silencioso. El mar permanecía tranquilo, pero Elías sentía un peso en el pecho que no venía del cansancio. Miraba el horizonte sin descanso, temiendo ver el regreso del barco gris. No apareció ninguno. El mundo, como siempre, seguía su curso ajeno a los secretos que lo habitaban. Llegó al puerto al caer la noche. Las luces del muelle parpadeaban y un par de hombres bebían junto a la taberna, sin prestarle atención. Atracó sin ruido y se dirigió directamente al estudio. El local estaba en una calle lateral, entre una tienda de redes y una vieja carpintería. El letrero de madera apenas se sostenía, pero la luz cálida en el interior le devolvió algo de esperanza. Dentro, un anciano de manos manchadas de químicos levantó la vista cuando Elías entró. «Buenas noches», dijo el fotógrafo, con voz cansada. «No cierro hasta que se apaga la lámpara. ¿Qué necesita?» Elías dudó antes de responder. «Necesito revelar esto», dijo extendiendo la película con cuidado. El hombre frunció el ceño. «Parece antigua. ¿De dónde la sacó?» «Del mar», respondió Elías, sin más explicación. El fotógrafo lo observó en silencio durante unos segundos. Luego, sin hacer más preguntas, tomó la película y la llevó al cuarto oscuro. Elías se quedó solo, escuchando el goteo de agua y el zumbido de los ventiladores. Pasaron 20 minutos, tal vez más. Cuando el hombre regresó, traía en la mano un sobre húmedo. Dentro había 3 fotografías. Las colocó sobre la mesa bajo la luz amarilla. Elías contuvo la respiración. En la primera imagen, aparecían varios hombres de uniforme posando en la cubierta de un barco. Sonreían, jóvenes, con el viento moviéndoles el cabello. Al fondo, detrás de ellos, se distinguía claramente la esfera. Era la misma. En la segunda fotografía, los hombres trabajaban alrededor del contenedor, anotando datos, sosteniendo instrumentos. En la tercera, la imagen era diferente. Mostraba el mar, una superficie agitada, y en el centro, la esfera suspendida por una grúa, como si estuviera a punto de ser lanzada al agua.
Al pie de la imagen, en letras pequeñas, podía leerse: Operación Recon 12, Pacífico, abril de 1944. Elías sintió un nudo en la garganta. Tocó las fotografías con cuidado, temiendo dañarlas. Allí estaban los rostros de aquellos hombres, congelados en el tiempo, ajenos al destino que les aguardaba. Ninguno de ellos debía de haber sobrevivido al hundimiento. Aquellas imágenes eran su testamento, la única prueba de que existieron. El fotógrafo lo observaba con curiosidad, pero sin hablar. ¿Son conocidos suyos?, preguntó al fin. Lo fueron de alguien, respondió Elías en voz baja. De alguien que el mar no quiso olvidar. Pagó el trabajo, guardó las fotos en el bolsillo interior de su chaqueta y salió a la calle. La noche era fría y húmeda, y la brisa marina traía un eco distante de olas rompiendo contra las rocas. Caminó sin rumbo hasta el muelle y se detuvo junto a su barco. El agua golpeaba suavemente el casco y la luz del faro parpadeaba en la distancia. Se sentó en la cubierta, sacó las fotografías y las observó una vez más bajo la luz tenue. Eran más que imágenes, eran la voz del pasado reclamando ser oída. Al amanecer, regresó a su casa junto al mar. Colocó las fotos sobre la mesa y preparó una taza de café. Durante horas las miró, una y otra vez, hasta que el sol iluminó la habitación. Entonces tomó un clavo, lo clavó en la pared sobre su cama y colgó una de ellas. La primera, la de los hombres sonriendo en cubierta. El resto las guardó cuidadosamente en un sobre que escondió bajo una tabla del suelo. Esa imagen quedó allí, como un faro silencioso. Cada vez que levantaba la vista, los veía sonreír, inmóviles pero vivos. Sentía que lo observaban con una mezcla de gratitud y melancolía. A veces hablaba con ellos en voz baja, contándoles cosas triviales: el clima, la pesca, los cambios de marea. Era su manera de devolverles un poco de vida. Los días pasaron, uno tras otro, hasta que una tarde encendió la radio mientras limpiaba la cubierta del barco. Una voz solemne hablaba de una operación exitosa de la Marina, en una zona costera no especificada, relacionada con la recuperación de material histórico sensible. Elías dejó de limpiar y escuchó. El locutor continuó: ningún civil participó en las labores de rescate. Esa última frase fue como un golpe. Sintió cómo la rabia se mezclaba con la impotencia. Apagó la radio de un manotazo. Durante largo rato se quedó de pie, mirando el horizonte. Comprendió que, para el mundo, su historia nunca existiría. Nadie sabría de la tormenta, ni de la isla Haven, ni de las noches en vela, ni de los sueños que lo habían acompañado. Todo sería reducido a un informe oficial, frío, sin nombres, sin rostros. Pero lo que había vivido era real, tan real como el olor del mar o la madera gastada de su barco. Esa noche escribió en su cuaderno, con letra firme: ellos no desaparecieron. El mar solo los guardó hasta que alguien estuviera dispuesto a recordar. Luego cerró el cuaderno y lo dejó junto a la fotografía. Pasaron los días, y con ellos la furia se fue apagando. En su lugar quedó una calma nueva, una resignación que no era derrota. Entendió que había cosas destinadas a permanecer ocultas, y que a veces la verdad no necesita ser proclamada para existir. Su verdad estaba allí, colgada en la pared, reflejada en la mirada de aquellos hombres. Cuando el viento soplaba fuerte y el sonido de las olas llenaba la noche, Elías solía sentarse frente al mar con la lámpara encendida. Pensaba en cómo el mar toma lo que quiere y devuelve solo lo que considera necesario. Tal vez, se dijo, el mar le había devuelto esas imágenes no para que las mostrara al mundo, sino para que las custodiara, para que alguien, aunque fuera un solo hombre, recordara. Esa comprensión lo acompañó hasta el final del día. Cuando apagó la lámpara y se acostó, el reflejo de la luna iluminaba la fotografía sobre la pared. Las sonrisas de los marineros parecían más vivas que nunca, como si el tiempo, en ese rincón perdido del mundo, hubiera decidido detenerse un momento para rendir homenaje a los que habían sido olvidados. Elías cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo durmió sin miedo. El sonido del mar lo arrulló, constante y profundo, recordándole que la memoria, igual que las mareas, nunca desaparece, solo espera el momento de regresar. La mañana amaneció tranquila,
con un cielo claro y el sonido constante del oleaje que rompía suavemente contra el muelle. Elias Moore despertó antes del alba, como solía hacerlo desde joven, pero esta vez el despertar tuvo un sabor distinto. Llevaba meses desde el día en que los hombres del barco gris desaparecieron en el horizonte llevándose consigo la esfera, y aunque el tiempo había ido limando la herida de la pérdida, algo en su interior seguía latiendo con una calma tensa, una mezcla de aceptación y melancolía. Se levantó despacio, encendió la lámpara de queroseno que aún usaba en las mañanas frías y preparó café. El aroma llenó el pequeño espacio de su casa junto al mar, mezclándose con el olor salado de las redes húmedas que colgaban en el porche. La fotografía de los hombres en cubierta, colgada sobre la mesa, reflejaba el primer rayo de luz. Sus rostros, congelados en aquel instante de 1944, parecían más familiares cada día. Elias se había acostumbrado a saludarlos al despertar, a hablarles en voz baja mientras preparaba el desayuno, como si fueran viejos amigos que compartían con él el silencio de la costa. Les contaba sobre el clima, sobre las mareas, sobre las reparaciones que hacía en el barco. Hablarles lo ayudaba a no sentirse solo, aunque sabía que hablaba con fantasmas del pasado. Esa mañana el aire tenía una frescura distinta. Un viento leve soplaba del este, y las olas traían un rumor nuevo, como si el mar susurrara algo que solo él podía escuchar. Elías se detuvo un instante junto a la puerta, con la taza caliente entre las manos, mirando el horizonte. En los últimos días había soñado varias veces con el mismo lugar, la isla Haven, cubierta por una bruma azulada, y la figura de la esfera reposando nuevamente en la arena, como si el tiempo se hubiera invertido. Siempre despertaba antes de acercarse, con el corazón latiendo fuerte y la sensación de que algo lo llamaba desde el fondo. No le gustaba interpretar los sueños, pero aquel se repetía con tanta insistencia que no podía ignorarlo. El mar tenía sus formas de hablar, y después de toda una vida dedicada a él, Elías había aprendido a escuchar. Decidió que esa mañana volvería a salir a pescar, pero no al sitio habitual. Iría hacia el norte, hacia las aguas donde había encontrado la esfera. No tenía una razón clara, solo una necesidad. Preparó el barco con calma. El motor tosió un par de veces antes de arrancar, y el olor a combustible se mezcló con el de las algas. El sol se elevaba sobre la línea del mar cuando soltó las amarras y se alejó del muelle. Las casas del pueblo quedaron atrás, pequeñas y silenciosas. El agua brillaba como una lámina de vidrio. En su bolsillo llevaba el pequeño cilindro que había guardado desde aquel día, el último fragmento de la esfera, que nunca se había atrevido a arrojar ni a abrir del todo. Era su secreto, su vínculo con aquella historia que el mundo había decidido olvidar. El viaje fue tranquilo. El mar estaba sereno, y el sonido del motor parecía acompañar el ritmo de su respiración. A medida que se adentraba, las costas desaparecían bajo la neblina matinal. Elias se sintió como en los viejos tiempos, cuando pasaba días enteros en alta mar, sin más compañía que su pensamiento. Recordó a su esposa, la risa suave con la que solía esperarlo en el porche, y la voz de su hijo de niño preguntando si había traído algún pez grande. Esos recuerdos llegaban cada vez más borrosos, como fotografías desvaídas por el sol, pero seguían dándole fuerza. Después de varias horas de navegación, apagó el motor. El silencio lo envolvió. Las olas se deslizaban suavemente bajo el casco, y el viento soplaba apenas, cargado con el olor salino del océano abierto. Elías cerró los ojos. No esperaba encontrar nada, pero en el fondo de sí mismo sentía que el mar aún no había terminado con él. Abrió el pequeño cilindro metálico que siempre llevaba consigo. Lo había sellado de nuevo después de sacar las fotografías, pero esa mañana decidió romper el sello por completo. Dentro encontró un papel enrollado, empapado en un leve aroma a óxido. Lo desenrolló con cuidado. Las letras, escritas con tinta desvaída, aún eran legibles. Si alguien encuentra esto, que sepa que no temimos, que el mar nos llevó, pero no nos venció. La firma al pie era un nombre que reconoció: LeToine William Carter. El mismo nombre grabado en la placa que había hallado dentro de la esfera. Elías sintió que algo se apretaba dentro de su pecho. Las palabras del hombre, escritas probablemente en los últimos momentos de su vida, lo alcanzaron con la fuerza de un eco prolongado.
Lo leyó varias veces, hasta que las letras parecieron grabarse en su mente. Luego, sin pensarlo demasiado, guardó el papel de nuevo y lo sostuvo contra su corazón. Pasó casi una hora en silencio, mirando el horizonte. El mar inmenso y azul parecía escuchar junto a él. Finalmente, se puso de pie y tomó una decisión. Sabía que tenía que devolver aquel mensaje al lugar de donde había venido. El mar se lo había confiado, y ahora le pedía que lo entregara de vuelta. Arrancó el motor y puso rumbo hacia el punto donde creía haber hallado la esfera. La brújula marcaba un norte estable, y el sol, ya en lo alto, iluminaba la superficie del agua con destellos dorados. Mientras avanzaba, pensó en cómo la vida le había dado un último propósito. No era fama ni reconocimiento, no era dinero. Era algo más grande y más simple. Cerrar el ciclo, devolver la memoria a su origen. El viento aumentó. La superficie del mar comenzó a agitarse y una línea oscura apareció en el horizonte. Elías apretó los mandos del timón. No le importaba si se desataba una tormenta. No pensaba dar la vuelta. Navegó durante horas, guiándose por la intuición. Finalmente, cuando el cielo se tornó gris y el aire se volvió más pesado, supo que había llegado. Las coordenadas coincidían con lo que recordaba. Allí, bajo esa extensión infinita de agua, había descansado la esfera durante más de 80 años. Apagó el motor y dejó que el barco flotara a la deriva. El viento silbaba entre las cuerdas, y el olor del agua profunda llenaba el aire. Elías sacó el cilindro y el papel. Lo miró una última vez. «No temimos», leyó en voz baja. Luego lo selló de nuevo con cera y lo lanzó al mar. El cilindro giró en el aire, brilló un instante bajo la luz gris y desapareció con un chapoteo. Elías observó cómo el círculo de ondas se expandía lentamente hasta fundirse con la superficie. El gesto lo dejó vacío y al mismo tiempo en paz. Se quedó mucho rato mirando el punto donde el mar había aceptado el mensaje. Sintió que algo dentro de él se disolvía con esas ondas, como si el peso que había llevado por meses se hundiera junto con el metal. El mar empezó a agitarse con más fuerza. Elías notó el cambio en el aire, un viento denso, húmedo, cargado con electricidad. Se avecinaba tormenta. Puso en marcha el motor para regresar, pero no tenía prisa. El sonido del trueno, lejano todavía, le recordaba las noches de su juventud cuando enfrentaba las olas sin miedo. Esta vez no sentía temor. Sabía que, ocurriera lo que ocurriera, había cumplido su parte. El viaje de regreso fue lento. La lluvia comenzó a caer en forma de aguacero, repicando sobre la madera. El cielo se cerró en un tono de acero, y los relámpagos trazaban líneas breves sobre el horizonte. Elías se cubrió con su chaqueta y mantuvo el rumbo, concentrado en la línea invisible que lo guiaba de vuelta al puerto. La tormenta rugía, pero él se sentía tranquilo, protegido de algún modo por la fuerza misma del mar. Horas más tarde, cuando las nubes comenzaron a dispersarse, distinguió las luces del faro de su pueblo. El mar se calmaba de nuevo, y el aire traía ese olor limpio que solo queda después de la lluvia. Elías llegó al muelle al caer la tarde. Amarró el barco y subió lentamente por la pasarela. Estaba empapado pero sonriente. La casa lo esperaba, silenciosa y cálida, con la luz de la lámpara encendida junto a la fotografía de los marineros. Entró, colgó la chaqueta y se sentó frente a la mesa. El sonido del viento se filtraba por las rendijas, pero dentro había paz. Miró la fotografía y pensó en Carter, en los hombres que habían sonreído frente a la cámara sin saber que sería la última vez. Había devuelto su mensaje al mar, y eso bastaba. Esa noche escribió una carta. No era para nadie en particular, sino para quien algún día pudiera leerla. En ella relató todo: cómo había encontrado la esfera, lo que había dentro, los hombres que se la arrebataron, y lo que había sentido al devolver el último fragmento al océano. Terminó con una frase que le salió del alma: «El mar no guarda secretos, solo los custodia hasta que encuentra a quien escuchará sin miedo». Dobró la carta, la guardó en una caja de madera y la colocó bajo la fotografía. Pasaron los días. El pueblo seguía con su rutina, ajeno a la historia que había ocurrido frente a sus costas. Elías volvió a pescar, a remendar redes, a hablar con los hombres del puerto sobre las mareas y los precios del pescado. Pero algo en su mirada había cambiado. Había una serenidad nueva,
una especie de luz que parecía venir de dentro. Algunos decían que era porque había hecho las paces con el pasado, otros que simplemente estaba cansado y había encontrado descanso. Nadie sabía la verdad, y él no sintió la necesidad de explicarla. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Elias salió al muelle con una taza de café en la mano. El mar estaba tranquilo, dorado por la luz del atardecer. Se sentó en el borde y escuchó el rumor de las olas. Por un instante creyó oír voces lejanas, risas, el sonido de un motor antiguo. No se asustó, cerró los ojos y dejó que el viento le revolviera el cabello. Esa noche soñó con la isla Haven. En el sueño, caminaba por la playa, y la esfera reposaba en la arena, abierta, con la luz del amanecer reflejándose en su interior. De ella salía un brillo suave, casi humano, y junto a ella un grupo de hombres lo observaba en silencio, los mismos de la fotografía. Sonreían, pero no con tristeza, sino con gratitud. Elias avanzó hacia ellos, sintiendo que cada paso lo acercaba a algo que había esperado toda su vida. Cuando extendió la mano para tocar la esfera, el sueño se disolvió en luz. Despertó al amanecer, con el corazón tranquilo. El mar estaba en calma, el aire era fresco, y el primer canto de las gaviotas llenaba el cielo. Se levantó, preparó su barco y salió una vez más a navegar. No dejó nota, ni aviso, ni palabra alguna. Los hombres del puerto lo vieron alejarse hasta que la niebla lo engulló por completo. Días después, cuando su barco fue hallado vacío flotando cerca de la isla Haven, los vecinos dijeron que probablemente el viejo había caído al mar. Pero algunos afirmaron haber visto luces en la distancia aquella noche, una especie de resplandor azul que duró varios minutos y luego se extinguió. Nadie supo explicarlo. En su casa, sobre la mesa, seguía la fotografía de los marineros y la carta que había escrito. El viento la había abierto, y la última línea se leía con claridad. Nada se pierde en el mar, todo espera ser hallado de nuevo. Y así el mar guardó su secreto una vez más, pero esta vez, no como una tumba, sino como una promesa. Porque allí, entre las profundidades, Elias Moore encontró lo que había buscado toda su vida. No un tesoro ni una gloria, sino el eco eterno de las voces que el océano jamás permitió olvidar. Suscríbete al canal y mira los siguientes videos. Comparte este video con tus amigos para que ellos también lo vean.